Hardware y software es el tema que vamos a conocer el día de hoy. Vamos a definir lo que significa la palabra hardware y lo vamos a anotar en nuestro cuaderno. Hardware son todos los componentes físicos de la computadora y cuando decimos físicos significa todos aquellos componentes que podemos tocar. Por ejemplo, una portátil, una cámara web, un monitor, un CPU, una impresora, una USB, un módem, un parlante, un teclado, un mouse, unos audífonos o un joystick. Todos estos son componentes físicos de las computadoras porque los podemos tocar, los podemos palpar. Software le llamamos al conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. El software es la parte interna de la computadora, es lo que no podemos tocar, pero podemos ver. Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen usted va a encontrar que, por ejemplo, sale Word, sale Excel, sale el navegador de Google, sale el navegador de Internet Explorer, Android, Play Store, Google Maps, Photoshop, etcétera. Todos los programas que ustedes tienen en su computadora le llamamos software. O también los juegos, los reproductores de música, editores de imágenes, etcétera. Todo eso es el software. Vamos a ver este pequeño video para entender un poco el funcionamiento del hardware y del software en nuestra computadora. ¿Cuál es su importancia? Una computadora es cualquier máquina que recibe instrucciones y nos ayuda a resolver tareas. ¿Resolver tareas? Entonces puedo crear una para que haga mi tarea del cole. Las computadoras pueden ayudarte con la tarea del cole y con muchas cosas más. No todas las computadoras somos iguales ni hacemos lo mismo. Las computadoras sirven para comunicarse con amigos, para divertirse, para aprender y buscar información, desde hacer música hasta cruzar la calle. Estamos por todos lados. Esto está buenísimo. Pero, ¿cómo hacemos para que Rocío haga lo que le pedimos? Para poder hacer lo que nos piden, las computadoras, necesitamos dos partes esenciales: hardware y software. El hardware es todo lo que podemos tocar de una computadora, como el teclado, el monitor, la cámara web, adentro el procesador disco rígido, el mouse. ¿Mouse? No tengo touchpad. Me hace cosquillas. El software son los programas y aplicaciones que hacen que una computadora haga cosas. Veámoslo en nuestra computadora del laboratorio. Hay programas para escribir, para editar videos, para grabar audios, para crear sonidos, para hacer presentaciones, para programar. Claro, lo que le está faltando a Rocío para levantar la caja es un software. ¡Exacto! Rocío necesita una lista ordenada y precisa de instrucciones, la cual es parte del software, para saber lo que tiene que hacer. ¡Manos a la compu! Paso 1, avanzar 4 pasos. Paso 2, cerrar brazos. Paso 3, girar 180 grados. Paso 4, avanzar 4 pasos. Y paso 5, abrir brazos. ¿Y para levantar la otra caja, escribimos todo de nuevo? No, esto es programar. Ponemos la opción repetir. ¡Listo! Instrucciones cargadas. Veamos si funciona. Rocío Bot, a levantar las cajas, por favor. ¡Sí! ¡Ja! Como vimos en el video, nos daremos cuenta que el hardware es toda esa parte física que hace que un robot, como vimos en el video, se pueda mover, tenga sus partes, tenga sus brazos, tenga sus pies. En este caso, la computadora ya tiene su mouse, tiene su teclado. Por medio de esos dispositivos vamos a poder trabajar.
pero el software es el que permite poder instalar esos dispositivos a la computadora, si no, no funcionan. Entonces, además de definir qué es hardware y qué es software, lista algunos ejemplos que puedes identificar en cada uno de estos términos. Dentro del hardware también vamos a encontrar lo que son los periféricos. Periférico se le llama a los dispositivos externos que se conectan a la computadora. ¿Ya? Cualquier dispositivo que yo puedo conectar a la computadora, entonces le llamamos un periférico. ¿Ya? Y esos periféricos se clasifican en 3 tipos. Vamos a ver aquí periférico de entrada, es el primer tipo, ya periférico de entrada. Luego tenemos los periféricos de salida, es el número 2. Y luego tenemos los periféricos de almacenamiento. Esos son los 3 tipos de periférico: entrada, salida y almacenamiento. Vamos a anotarlos aquí. Toman nota de ellos en su cuaderno. Periférico de entrada. Periférico de entrada. Periférico de salida y almacenamiento. Okay. Cuando decimos que un periférico es de entrada, ¿ya? Es de entrada, significa que introduce información a la computadora, ¿ya? Introduce información a la computadora. Y dentro de estos periféricos podemos encontrar, por ejemplo, ¿con qué periférico introducimos texto a la computadora? Con el teclado. ¿Ya? Con el teclado. Ese es un periférico de entrada, el teclado. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ok, con el teclado. Ahora, ¿con qué periférico, por ejemplo, yo puedo introducir a la computadora movimientos? ¿Ya? Con el mouse. ¿Con qué periférico puedo yo grabar mi voz e introducirla a la computadora? Sería el micrófono. ¿Ya? También aquí podemos incluir otro periférico de entrada, ya si yo me estoy grabando para que ustedes puedan ver esa imagen dentro de la computadora, entonces utilizo una webcam o una cámara web. Y tenemos también un último periférico, por ejemplo, si yo tengo un papel y quiero que este papel, lo que dice aquí, colocarlo en la computadora, entonces voy a usar el escáner. Esos serían algunos ejemplos de periféricos de entrada. Ahora, los periféricos de salida son los que extraen la información del CPU fuera de la computadora, ¿ya? Entonces, dentro de esos periféricos de salida podemos encontrar, por ejemplo, ¿con qué periférico puedo verme yo en la computadora? Con el monitor. Ya ese sería el primer periférico de salida, con el monitor. ¿Con qué periférico yo puedo escuchar el audio que introducí dentro de la computadora? Los audífonos. Ya son periféricos de salida. Los audífonos, los speakers o los parlantes. Ya son periféricos de salida. Si yo quiero extraer un documento de la computadora, lo hago por medio de la impresora, que también es un dispositivo de salida. Y por último vamos a colocar el DataShow, que es para yo poder ampliar la imagen y reproducirla en un lugar donde tengo muchas personas. Y el número 3 son los dispositivos de almacenamiento. Son aquellos que nos sirven para guardar la información de la computadora. Entonces un ejemplo de ellos serían las USB, que ustedes utilizan mucho, los CD o DVD, ¿ya? También. Aquí también podemos colocar, por ejemplo, las memorias SSD, por ejemplo, las memorias chiquitas como las que traen las cámaras digitales. Y podemos colocar también los discos extraíbles.
ya que son discos duros, pero que se conectan a la computadora. Entonces es un periférico. ¿Ya? El disco duro está dentro del gabinete, ¿ya? Al que le solemos llamar CPU, pero ese no es un periférico porque no está conectado de forma externa. En cambio, un disco extraíble, que yo a veces lo utilizo ya como una USB, pero tiene una mayor capacidad de almacenamiento. Entonces a eso le llamamos disco extraíble. Y esos serían los tipos de periféricos. En tu tarea vas a realizar una infografía, ya sea utilizando Canvas, que lo vimos el año pasado, y ahí vas a mostrar una imagen de un periférico moderno, porque hay más, aquí solamente colocamos los más comunes. Entonces colocas el nombre del periférico, para qué se utiliza y la imagen, y aplica tu creatividad. Nos vemos la próxima clase.